preparado pues como para gente que no conoce esto, ¿no? Me imagino que a lo mejor aquí hay un profesor de literatura árabe de no sé dónde y todo esto me parece. Pero bueno, para introducir más o menos el tema de qué es eso de la poesía homoerótica, hay que situarse en el tiempo, en dónde se producen todos estos textos. Claro, si vemos este mapa y nos planteamos dónde estamos nosotros aquí, que no estamos, porque esto es en el siglo X, bueno, esto es en el siglo VIII, pero sí que vemos la conexión que hay entre dónde se empiezan a producir estos textos, o los textos que nosotros vamos a leer ahora, y dónde se van a producir los textos de los que yo voy a hablar, que son los de las comunidades judías o de las sociedades judías cortesanas en Al-Ándalus, que es en Córdoba. Porque toda esta historia empieza en Bagdad. Realmente la tradición literaria árabe es preislámica y no vamos a entrar a hablar desde el principio de todo esto, pero el trozo de la literatura del que yo quiero hablar se produce dentro del Imperio Abbasí, que es el que funda la ciudad de Bagdad. Vamos, para entendernos, las Mil y una noches, donde se produce el libro de las Mil y una noches. Se crea un ambiente cultural y literario complejo, que no vamos a explorar en todo su desarrollo, en el que uno de los géneros que se practica es el de la poesía homoerótica. El hecho de que el califato abbasí traslade la capital a Bagdad generó una cultura urbana en la que había una diversidad intrínseca bastante compleja. Hay persas, hay judíos, hay gente de origen griego, hay gente de muchas identidades culturales que están pasando un proceso de arabización y un proceso de control político curioso, porque es donde se está gestando toda esta combinación entre el poder de la religión y el poder político. Existen diferencias sociales entre gente más rica, gente más pobre, existen diferencias religiosas, existen diferencias de percepción de la realidad, existen resistencias al control religioso, etc. Y en este ambiente es donde se produce el desarrollo de lo que actualmente se considera la poesía clásica árabe. El papel de la poesía en una época como esta, y en la poesía abbasí, es muy diferente a lo que nosotros entendemos por poesía. La poesía realmente, y la literatura en general, es el más media de la época. Es como la gente produce información, intenta controlar, intenta resistirse al control, etc. Y el papel subversivo de la poesía y de la literatura en general está muy presente también en el género que nosotros vamos a tratar ahora. El tema es que la literatura árabe de la época abbasí, a pesar de ser muy innovadora, también hereda modelos anteriores que tiene que subvertir, que subvierte de alguna manera y que los convierte a su vez en clásicos también para épocas posteriores. Uno de los géneros en los que más se manifiesta esta innovación y que luego va a convertirse en un clásico es el género de la poesía báquica, que es la poesía del vino, básicamente. Son piezas literarias que recrean unos ambientes licenciosos, por llamarlo de alguna manera. Es el hampa, es la taberna y la prostitución y el vicio, etcétera, ¿sí? Y tiene unos condicionamientos genéricos que los propios poetas que los crearon los convierten en clichés que se repiten a lo largo de todos los poemas. Uno de ellos es el de los motivos homoeróticos. Prácticamente esto existía antes de la poesía abbasí, pero aquí es donde se convierten ya en todo un icono. Básicamente se producen en ambientes en los que parece que puede ser una taberna, también puede ser una fiesta privada, también puede ser una corte, un palacio, o sea, hay distintos segmentos sociales, y en ellos normalmente la gente se emborracha, canta, hay poesías, y también está la figura del efebo o el saqi, el que sirve la bebida, que normalmente es un joven imberbe. También aquí hay una relación
invertida de poder. Normalmente es la persona vieja la que intenta seducir al joven, pero es el joven el que realmente seduce al otro. Tiene toda una serie de condicionamientos genéricos que vamos a ver y que se repiten. Y además de la poesía báquica, que es quizá el elemento principal en el que se desarrolla este motivo homoerótico, está el del mujun, que es un tipo de humor muy mordaz, tremendamente, puede ser hasta, bueno, es muchas veces escatológico. No he traído muchos ejemplos de mujun, pero vamos, normalmente no es una poesía muy edificante, es para reírse de alguien o para hacerle un chiste a otro, etc., ¿sí? Y en estos también se da el motivo homoerótico. Yo he traído un ejemplo que quizá es el poeta más conocido de toda esta época, que es Abu Nuwas. Este hombre se convirtió en todo un clásico, sigue siendo todo un clásico, a pesar de que es un clásico irreverente. O sea, es un personaje que se está riendo todo el rato de la religión, constantemente está tensionando estos límites entre lo que es moralmente aceptable y lo que no, etc. Pero a pesar de eso se convirtió en todo un símbolo de la poesía árabe y fue uno de los personajes más leídos en Al-Ándalus. Este es uno de los poemas, para que os hagáis una idea de cómo funciona esta literatura, de los poemas breves que él compuso, ¿sí? Y tenéis todos los motivos que se dan en la poesía del vino y en la poesía del vino homoerótica. Este poema ha sido publicado, me parece que es en Cátedra el que lo tradujo, a pesar de que el último verso no lo tradujo como lo he traducido yo, pues igual porque le di un poco de corte lo que ponía ahí, pero vamos, él puso que vamos a hermanarnos en la sodomía o algo así, pero realmente lo que pone en árabe es esto, dice al-dini o el-iznini, ¿sí? Dice eso. Y sirve para encontrar ese ambiente en el que esta poesía se recrea, porque esto es un motivo literario, no es que existiese esta fiesta realmente y Suleimán fuera de verdad, que podría haberlo sido, ¿sí? Me refiero a que esta es la realidad que Abu Nuwas crea con los versos, ¿sí? Dice, cántame, oh Suleimán, y llena de vino mi copa. Este es el Safi, el personaje, el chico joven que llena las copas de vino de los que están en la fiesta y que es el objeto de deseo de todos. ¿No ves que apareció el alba bajo sus tenues velos? Cuando te llegue la jarra, agárrala y sírveme. Dame una copa que me distraiga de la llamada del almohadano. Y aquí está este motivo que es permanente en esta poesía, que es el de intentar retorcer el brazo de la moral y de la religión. Constantemente juegan con cosas que les ponen en peligro realmente. Esto no es, vamos, te pueden cortar el cuello por una cosa así, sí. Y en el Bagdad del siglo VIII también. Sírveme el vino a la vista de todo el mundo, sodomízame y fóllame. A la vista de todo el mundo implica una torcedura también con respecto a la norma religiosa, porque lo peligroso de la práctica de la sexualidad homosexual en una sociedad islámica no es que lo hagas en tu casa en privado, es que lo hagas en público. Y esto él lo expresa en el verso también, ¿sí? Otros poemas que nos pueden meter en este mismo ambiente es este, por ejemplo, despierta a tu amigo Yusef y que te sirva el mejor vino. Se contonea esbelto como una rama, delgado, y mi cuerpo adelgaza como un enfermo consumido. Este es otro motivo que se reitera. El que se enamora adelgaza y el chico guapo también es delgado. Tiene la blancura de la luna, otro de los motivos típicos, siempre suelen ser blancos y suelen ser de otra religión. Muchas veces es un cristiano o un zoroástrico, o hay un elemento de poder entre esas dos cosas muy claro. También hay que tener en cuenta que esto es una sociedad esclavista, el efebo normalmente no es un personaje libre, es un esclavo. Aunque el sueño ronde sus ojos, 10 pesos le daré y aún otros 10. Esto nos pone en otro de los motivos de la poesía del vino que se repite muchas veces, que es el de la violación. Muchas veces estas fiestas
no las fiestas, sino las fiestas del poema, ¿sí? No digo el sitio en concreto, digo el poema acaba con una violación del efebo o de otro jovencito, ¿sí? Por ejemplo, en el primer poema que tenéis, dice: si los jóvenes no beben junto a los imberbes, no se puede dar por completo el placer. Aquí se refiere a si los que participan en la fiesta no están con los efebos, que suelen ser imberbes. En el momento en el que aparece la barba, esto nos conectaría con otro tema de género dentro de estos poemas, que es el de los Gulamián, que es como una especie de tercer género. Son hombres que se visten de mujeres y aparecen en los poemas, pero no voy a entrar en esto ahora porque si no. Pero en el primer verso tenéis este motivo de la violación, ¿sí? Del David este: bendito sea el vino bebido y al tomar gritando al dormido, o sea, que él grite, ¿sí? Hay otros poemas, bueno, no voy a tratar el segundo. Este tipo de literatura, generada en Oriente y dentro del califato abbasí, llegó al Andalus. Cuando se constituye el califato neomeya y se empieza a formar la cultura andalusí, ya en el siglo X el califato establecido, se ha producido la arabización de la mayoría de la península, etc. Una de las políticas del califato omeya es el convertirse en un centro cultural que compita con estos otros centros, como el de Bagdad o como el del iniciado Imperio Fatimí. Y para eso lo que quiere hacer es traer Nueva York a su casa. Nueva York es Bagdad y ellos quieren que eso esté aquí, ¿sí? Y una de las cosas que hacen es traer gente culturalmente potente, ¿sí? Está la famosa historia de Ziryab, que es este cantor que viene de Bagdad, que se convierte en una especie de estrella en la corte, etc. Y de esa manera es como entra toda esta literatura y se convierte en una literatura icónica dentro de la corte de Córdoba y luego de los reinos taifas. Lo que tenéis al fondo, o sea, el último de todos, es un poema corto dentro de una colección de literaria producida en la península y está hecho aquí, o sea, está hecho en la península ibérica. Se nota porque cuando dice la mezquita de la Aljama, esto es algo peninsular, no existe en Oriente, ¿sí? Y sin embargo es un poema también homoerótico y que vive de la misma herencia cultural, exactamente igual, lo mismo que si fuese Inglaterra y Nueva York. Pues Córdoba era Inglaterra, bueno, Nueva York, y Inglaterra era Bagdad. Y aquí vemos un giro dentro de este tema. Dice: yo vi en la mezquita Aljama a un esbelto mancebo, bello como la luna cuando sale. Los que le veían inclinarse al orar decían: todos mis deseos están en que se posterne. Aquí tenemos motivos que son iguales que los que hemos visto y otros que no. Uno de los que son iguales es que es como la luna, eso también alude a la blancura de su piel, también es esbelto, la descripción de la belleza del amado, también tiene esta forma de guardarle un pulso a la religión, como intentando traspasar los límites. Esto está ligando con uno en la mezquita, no es lo mejor del mundo, ¿no? Y también está haciendo una burla de la postura de la oración, está sexualizando la postura de la oración. Y sin embargo la diferencia es que esta persona es libre, no es un efebo, no es un chaval esclavizado que le esté sirviendo vino, es una persona que se ha cruzado con él en la mezquita, le ha visto entrar a rezar y le ha gustado, ¿sí? Esto nos conecta con la creación de un nuevo margen cultural que va a ser diferente al de Bagdad y que se crea en la península ibérica. Y es el de la cultura cortesana que se da en la época califal y en la de los reinos de taifas. Y con una diversidad cultural en la que el factor judío es bastante importante. Porque en la península ibérica existe una población judía autóctona y también una población judía que emigra o inmigra, ya no sé cómo se dice esto, pero bueno, que viene a la península ibérica y que trae toda esta forma cultural arabizada de Oriente. Esto genera todo un movimiento social dentro de los reinos taifas, también al final del califato, pero dentro de los reinos y al principio,
pero dentro de los reinos taifas como más evidente, en el que existen cortesanos judíos que participan de toda esta cultura y de esta cultura literaria. Ellos leen a Abu Nuwas, están arabizados completamente como el resto de la gente, etc. Lo peculiar de esto es que aparece un tipo de literatura que imita esta literatura árabe, pero en hebreo. Esto es lo que hace que tengamos una caja trans muy gorda aquí, en la que se transfiere todo un código de valores culturales a un lenguaje cuyo icono es un icono religioso. La base de la cultura hebrea hasta el siglo IX y el siglo X es prácticamente toda religiosa. Todo se basa en la Biblia, en una interpretación de la Biblia o en códigos legales. Y de repente aparecen poemas como este escritos en hebreo. He dejado las letras en hebreo para que se vea la diferencia, porque nos podría recordar perfectamente a un poema en árabe de los que acabamos de leer. Es un poema escrito por este Yitzhak ben Marshaul en Lucena a finales del siglo X, en pleno califato. Y dice, hay en Hispania, y utiliza la palabra Hispania, no utiliza Sefarad ni Al-Ándalus, dice Hispania. Hay en Hispania un ciervo deseado que cuando Dios lo creó le dio el poder de dominar y reinar sobre todo ser viviente. Esto es otro de los motivos que aparecen. El efebo, a pesar de ser el esclavo, domina al corazón del que se ha enamorado de él. Es hermoso como la luna y es su talla la belleza. Sus rizos son púrpuras sobre mejillas de nácar. Por su figura es José, Adonía por sus cabellos, es tan hermoso como el hijo de Ishai y a mí me ejecutó como a Urías. Esto es realmente subversivo si lo miramos en su contexto, porque lo que está haciendo es utilizar la misma escritura de la Biblia, el mismo lenguaje que la Biblia. Un judío del siglo X que escuche esto en hebreo está escuchando la Biblia, lo está oyendo en sus sonidos. No es el idioma que él utiliza el árabe, pero alguien ha escrito esto en hebreo, en el idioma en el que reza, y es un poema de amor. Está comparando al amado con figuras bíblicas. José, igual que el Yusuf que hemos visto antes, también es un icono de la belleza en el Islam. Adonía es Absalom, no sé si os suena, un personaje de la Biblia, un hijo de David que muere porque se le enredan sus cabellos en una higuera. También es icónico por su belleza, etc. Y es tan hermoso como el hijo de Ishai. El hijo de Ishai es el rey David, ¿sí? Y a mí me ejecutó como Urías, ¿sí? Me mata de amor, como hizo el rey David con Urías, porque como tenía una mujer con la que estaba casado, le mandó al frente de la batalla para cargárselo y poder acostarse con ella. Pues él me ha matado como a Urías. Incendió mis entrañas y mi corazón ardió en llamas. Cuando pasó a mi lado quedé sin razón ni juicio. Llorad conmigo avestruces, buitres y milanos. Todos estos son pájaros de luto, ¿sí? Son aves que aparecen relacionadas con la muerte. Mi amado me dio muerte, ¿es esta una justa sentencia? Me condenó y no me salvó. De mi corazón no se apiadó. Por él mi alma está enferma, errante y agitada. Sus palabras serían sobre mi corazón como la lluvia sobre el desierto. Sácame de mi tumba para que no baje a la fosa. Este es el único verso en el que habla con él. En el resto le describe y este es el único en el que se dirige al chico. Esto no plantearía problemas dentro de un ambiente cultural árabe en árabe. Y sin embargo sí plantea, no problemas, pero sí que representa un elemento subversivo si lo ponemos en el contexto de una comunidad judía, por muy cortesana que sea, en el siglo X en Córdoba. Pero esto no es tan relevante si pensamos que Yitzhak ben Marshaul es un personaje prácticamente anónimo. El problema es cuando nos encontramos con este tipo de literatura escrita por personajes que son iconos del desarrollo de la cultura judía, no solo en la península, sino en el judaísmo moderno contemporáneo.
Como ejemplo os he puesto el cartel de una calle en el que aparece uno de estos personajes que tenéis arriba, ¿sí? Son así de conocidos. Yo sé que a nosotros a lo mejor no nos suena mucho, a lo mejor a unos sí, a otros no. Pero estos señores que tenéis arriba, sobre todo dos de ellos, son personajes con los que la gente reza. La gente en una sinagoga reza Pirutín de Shlomo Ibn Gabirol o de Yehuda Levi, que es el señor que tenéis en el cartel de la calle. Y sin embargo, Yehuda Levi escribió poemas como estos. Por la alianza, amado mío, por tu vida, por vida del amor que me lanzó una flecha, juro que soy siervo del amor que ha perforado mi oreja y ha partido en dos mi corazón. Perforar la oreja es volverse esclavo de alguien, es una expresión bíblica. Esto lo escribió Yehuda Levi, que es el mismo que escribe el Kuzari, que es una cosa que todo el mundo reza. O poemas como el siguiente que escribió Ibn Gabirol. Amado por cuyos ojos tengo el corazón enfermo, siendo mi libertador, ¿cómo me has esclavizado? Si no tienes en tu alma misericordia de mí, el país de los cervados, gacela es como se llama, gacela no genérico de gacela hembra, es gacela macho, corzo o algo así. No, la verdad es que la traducción es bastante fea, si lo piensas, cómo poner esto, pero bueno. Es la comparación de la belleza con un animal que es este, sí, como el ciervo este. El país de los cervatos, iré, bueno, y beberé el vino de sus labios. Quizá entonces te enceles de los corzos cuando veas que hacen nido cual palomas alrededor de mi tienda. Pensar que Ibn Gabirol es una especie de ligón, que todos los jovencitos están alrededor de su tienda y escribe esto para darle celos a otro, pues es algo que no entronca dentro de la recepción, no concuerda el personaje con el texto, ¿sí? Esto quizá pone de manifiesto que los textos no son la realidad. Las personas son... Existe la certeza de que estos poemas están escritos por la misma mano. Esto también hay que tenerlo en cuenta, porque tú podrías pensar, bueno, a lo mejor lo ha escrito otra persona y no sé. Existe la certeza de que es esta misma persona. Y sin embargo la explicación de por qué esto se produce pues es la que nos llevaría a estar aquí 2 horas hablando de la ambivalencia del poeta, de por qué esto es así o por qué esto no es así. A mí, o el motivo por el que yo lo he traído, es porque creo que representa un traspaso, una forma de ser transcultural en algo, con uno mismo y con lo demás, ¿sí? Es una forma de estar en 2 lados a la vez, ¿sí? Y creo que eso es una de las cosas mejores que tiene el prefijo este, que puedes estar a los 2 sitios con una sola palabra. Quizá el poema más emblemático y lo que da una vuelta más a... Ya me he pasado, ¿no? Al tema de la transculturalidad es que, como hemos visto la cultura árabe clásica, Basil y este motivo allí, hemos visto el traspaso a la península ibérica, hemos visto la manipulación de eso por parte de la transformación de eso dentro de la cultura judía y la creación de un nuevo elemento. Dentro de la propia creación literaria, la península ibérica también se metamorfosea en otra cosa. La literatura árabe que se produce aquí genera nuevos modelos. Supongo que todos habéis oído hablar de las harchas o los amores homoeróticos. Están detrás de un poema homoerótico. Esto es una muashaha, una muaxaha, ¿sí? Que son poemas estróficos que se construyen en torno a un estribillo. Es como una cancioncita que aparece al final, que es esa última. Si deseas dar vida, dame vida, pero si quieres dar muerte, mátame. Esta es la cancioncita popular con la que el poeta construye todo el resto del poema. Esto es un invento hispano, es un invento que se produce en Al-Ándalus, en un ambiente cultural árabe. Y también este ambiente cortesano judío lo reinventa en hebreo. Este es un poema de Moshe Ibn Ezra, en el que declara su amor a otra gacela de estas. Dice: lo que mi corazón anhela y mis ojos deleita es un ciervo a mi lado y un vaso en mi diestra. Es la combinación de la poesía báquica con la poesía homoerótica. Muchos me critican, mas no les escucho. Este es otro de los personajes o de los motivos que aparecen frecuentemente en esta literatura, los que critican.
El destino los consuma, la muerte los apaciente. Venga, cela, comienza a recrearme y sáciame con el néctar de tus labios. ¿Por qué tratan de desalentarme? Si de manera pecaminosa y culpable me extravío por tu belleza, el Señor está allí. No hagas caso a lo que dice el que me censura, no seas testarudo, ven y pruébame. Se dejó seducir y fuimos a la casa de su madre. Aquí tenemos un giro más, porque tampoco no es un efebo ni es un sapi, es alguien que está en casa de su madre, es un señor de la calle. Inclinó su hombro al yugo de mi carga, noche y día estuvimos solos. Le despojé de sus vestidos y él me desnudó. Chupé sus labios y él chupó los míos. Una vez que sus ojos mi corazón arrebataron, le resultó pesado el yugo de mis faltas. Ideó reproches, fue presa del enojo, gritando con furia. Ya está bien, déjame, no me incites ni me descarríes. Esto es otro motivo muy recurrente. No me consumas con tu enfado, gacela, asómbrame con tu amor, amigo mío, asómbrame. Besa a tu amado y cumple su anhelo, y aquí es donde iría la harcha, en romance o en árabe o en hebreo. En definitiva, lo que yo quiero explicar con esto es que muchas veces lo que creemos que es la adopción de modelos es realmente la transposición de esas cosas en nuevas realidades. Quizá un ejemplo visual con el que acabo esto, de lo que he intentado transmitir con los textos, es esto. Hubo hace años en Madrid una exposición de telas almohades, que es algo que lo tenemos en todo este repertorio de las pocas cosas que sobreviven. Una de ellas es esta. Lo que pone en árabe es gloria al rey, gloria a nuestro gobernante, ¿sí? Al gobernante, gloria al rey, gloria al gobernante. Si nosotros tuviésemos que contextualizar esta tela y ponerla en una realidad, pensaríamos en una cosa, y sin embargo, esta tela es una capa pluvial de un obispo. Es en lo que se transforma una cosa. La originalidad o la no originalidad de algo no depende de su origen, depende de la transformación de la cosa, ¿sí? Y esto es lo que está en los textos, creo. Y nada, pues esto es lo que yo he venido a decir. Bueno, tenemos 15 minutos para preguntas, comentarios, sugerencias. ¿Alguien quiere romper el hielo? Muchas gracias. Una pregunta, ¿cómo, o sea, cuando los reyes católicos tuvieron que conquistar y la cultura cristiana se impone en la península, sigue habiendo algún tipo de detrás, o sea, toda la presión erótica y todo el género que se ha creado no funciona o se traspasa de alguna forma a la lírica cristiana o algo así, o se puso esa Juan de la Cruz o algo así? No, la respuesta es no. Todo esto muere. Pero no solo a la parte cristiana, tampoco se traspasa en la cultura hebrea de la península ibérica, ni tampoco en otros contextos de la recepción de estos textos dentro de la cultura árabe. Sí que se mantiene de una forma muy peculiar, que no sé si vamos a... Pero respondiendo a tu pregunta, que me parece muy pertinente, todo esto muere en ese momento. Tú no vas a encontrar nada homoerótico en hebreo después del siglo XI. Nada. Cero. Aparecen utilización de motivos, pero bueno, que son claramente pues, poesía de amistad o panegíricos para nobles o cosas así. Y en la poesía cristiana, o sea, romance, nada. Cero. No. Que yo conozca. Si tú lo descubres, digo... no hay nada. Una pregunta, sí. Sí, me llama mucho la atención la libertad con la que se expresan estos poetas, ¿no? Y esas imágenes tan gráficas y tan... Entonces, yo imagino, por lo que has dicho, que
el ambiente religioso social era de alguna manera tolerante de alguna manera a todo eso, se hacía la vista gorda, o es que era una literatura muy clandestina, como muy en circuitos muy cerrados donde se daba a conocer, o si no, el ambiente tenía que ser, porque si no ese tipo de poemas debía ser de alguna manera perseguido por la autoridad religiosa. Pero están perseguidos. O sea, era perseguido. Sí. No era hay textos que hablan de otra manera de esto. Yo he presentado textos, son poemas. Esto es. O sea, eso era bastante perseguido en aquel momento. La homosexualidad, no hablo del motivo homoerótico en literatura, la homosexualidad siempre ha sido perseguida. Y desde los estamentos de poder y de la religión, vamos, me puede venir alguien a decir que no, yo lo escucharé atentamente y veré, pero vamos, esto está perseguido, está sancionado. Lo que pasa es que juegan con eso. Abu Nuwas, a pesar de ser un poeta clásico, icónico dentro de la cultura árabe, es un personaje denostado en los círculos religiosos, es un hereje. A ver, valga el concepto porque no es exactamente lo mismo, sí, pero Abu Nuwas es un hereje. O sea, este hombre, por ejemplo, el poema que hemos leído, en el que dice: dame un vaso de vino para olvidarme de la llamada del al-muadhin, ¿sí? O sea, esto cualquiera de cualquiera escuela de fiqh del Islam te diría que a este señor hay que cortarle el cuello. Y sin embargo, sí, y ese juego existe. La contextualización cultural en cada momento de eso varía. Pero bueno, podríamos leer textos aquí, por ejemplo, de Collar de la Paloma, de Ibn Hazm, que a lo mejor es un texto que todo el mundo conoce porque desde que lo tradujeron. Hay historias también sobre amor homosexual que el propio autor dice que no, que está mal hacerlo, que lo hace, pero está mal hacerlo. Y sin embargo, en la literatura se celebra. Es la diferencia entre el producto cultural y la realidad, hacer un vínculo entre las dos cosas, sobre todo cuando ha pasado tanto tiempo, ¿sí? Pero vamos, que sí se percibe, sí. Y la difusión de estos poemas era muy, digamos, clandestina, como escondida, ¿cómo se recibía? Yo creo, bueno, aquí, a ver, que yo no soy un experto tampoco en esto y a lo mejor otra persona te podría contestar con más acierto. En el caso de Abu Nuwas, por ejemplo, y de otros poetas de la época abbasí, son muy conocidos, eran muy conocidos, y las citas también. Y por la recepción que estos poetas tienen en Al-Ándalus, mucho también, o sea, eran muy conocidos. Los círculos también, es verdad que en Al-Ándalus el ambiente cultural que hay detrás de esto es muy diferente al que hay en Bagdad. Hay como una diferencia social muy marcada entre cosas. En cambio, por ejemplo, Abu Nuwas, casi todos sus poemas, sus ambientes son en la calle, callejeros, en las tabernas, cosas así. En cambio, en Al-Ándalus el ambiente es casi siempre palacios, cortes, zonas bien, ¿sí? Y en la península era un héroe, o sea, se le cita, se le traduce, etc. ¿sí? O sea, sí tienen mucha difusión. Pero bueno, esto es como todo, ¿no? Parece que lo hegemónico tiene que ser lo mayoritario, pero no, es al contrario. Tenemos una pregunta. Bueno, mi pregunta parte de cierta ignorancia porque no conozco toda la historia de la península ibérica, pero este producto que dices que se transforma, ¿no? A partir de lo árabe. O sea, teniendo en cuenta que la religión siempre ha perseguido la homosexualidad, ¿cómo es que entonces los judíos logran adaptar esto? O sea, ¿hay alguna razón por la que los judíos emulen o creen un nuevo producto a base de esta poesía melusí o homoerótica? Entiendo que en lo católico no, en lo cristiano no, por una confrontación histórica y tal y todo esto, pero entonces ¿por qué desde el punto de vista, o sea, por qué lo hacen los hebreos? Claro.
La pregunta me parece súper pertinente con respecto a lo que yo te acabo de contar. Me parece que es la pregunta. Pero es que lo que yo te he contado es un trocito. no es todo el panorama, ¿sí? Yo creo que la respuesta a lo que tú preguntas es que esto es solamente parte de ese lenguaje que ellos transforman. Realmente lo que hay detrás de la composición de estos poemas en hebreo es un intento de mantener la identidad judía separada dentro de un código, de un universo simbólico que está totalmente arabizado. Es como si tú quisieses... tú imagínate que estás en Madagascar y que quieres hacer algo y que quieres elegir un lenguaje para comunicarte con gente joven de alrededor. Probablemente elijas el hip hop. O, bueno, no sé, igual yo es que estoy muy mayor ya para esto, ¿no? No sé qué música hay, ¿no? Pero bueno, una música que no pertenece a tu tradición cultural, pero sin embargo tú la manipulas, esa y otros símbolos, ¿sí? Para adaptarla a otra realidad diferente, ¿sí? Esto es lo que ocurre con este tipo de literatura. Tú trasladas, transfieres una serie de valores de los que te apropias, pero en tu propio idioma, haciéndolo en hebreo, ¿sí? Eso genera otra postura identitaria. No solamente ocurre con la poesía homoerótica, ocurre con otras cosas, sí. Pero es interesante. O sea, lo que tú planteas es interesante porque también no tienes testimonios de lo que ocurría, por ejemplo, entre gente... o sea, no hay poesía homoerótica en romance. Pero si tienes, por ejemplo, jarchas que están en romance y que están dentro de poemas homoeróticos. O sea, esto no significa que no hubiese prácticas homosexuales entre gente cristiana y en cambio entre los árabes. Es lo que me llama la atención. Pero esto no es lo que quiero decir, ¿sí? Homosexualidad existe en todos lados. ¿Sí? No es una cuestión. El tema es este vehículo, esta cosa, esta creación de eso como algo estético y vendible. Sí. Solo ocurre algo. No hay testimonios de otra cosa en otros sitios. Sí, yo quería saber, en el traspaso que existe del lenguaje abasí a la cultura hebrea, ¿cómo participa la teoría judía en la concepción del cuerpo? ¿Cambia algo? Porque, por ejemplo, los textos, por ejemplo, están como mucho más alimentados de metáforas y demás respecto a los primeros poemas, y el cuerpo se transforma, la noción de cuerpo. Eso es muy interesante, ver las diferencias entre cómo se... Esto sería muy interesante ver ese estudio. El problema es que el corpus es muy pequeño, tampoco es tan grande. Lo que tenemos de poesía homoerótica hebrea es bastante, pero no tan grande. Y ver las diferencias es interesante. Lo que ocurre es que con lo que yo te he enseñado, pues no vas a ver, si consumes más de este tipo de literatura, verás que realmente es todo muy parecido. No hay muchas diferencias. Hay muchos estudios sobre esto, claro, como os podréis imaginar, y muchos intentando deducir de este tipo de textos ciertas prácticas sexuales o prácticas de otro tipo, o sobre la homosexualidad directamente. El problema es que es una literatura tan formalista y que genera una serie de motivos tan fijos que es muy difícil saber dónde termina el lenguaje y dónde empieza la expresión de la realidad. Pero bueno, sería interesante verlo, sí. Sobre la corporalidad, yo creo que existe más en la literatura árabe, es muchísimo más fuerte en la literatura árabe que en lo que queda de la hebrea, sobre todo por el nujum por este tipo de humor. Hay poemas, a ver, no lo voy a leer aquí, ¿no? Pero por ejemplo hay uno en el que se relata toda una experiencia sexual, cómo penetra al efebo, cómo él tiene una flatulencia en medio, o sea, cosas realmente escatológicas en el poema, ¿sí? Esto no ocurre en la literatura hebrea. Si no hay ninguna pregunta más,